Bueno, muy buenas tardes de este jueves 6 de febrero de 2025. Vamos a dar inicio de inmediato a la jornada número 17 ya de este espacio ciclo Investigaciones en Curso. Hoy nos acompaña un querido amigo, Luis Salas Rodríguez. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, bien. Luis tiene alrededor de un mes ya, bueno, tienes más tiempo investigándolo, pero tiene alrededor de un mes escribiendo a propósito de, la, de algunos de los personajes que acompañan al nuevo gobierno estadounidense, de la nueva administración Trump. Luis tiene una página que se llama La Nueva Normalidad, ensayos de teoría ficción periférica. Me gustaría que comenzáramos por ahí, Luis, que nos contaras un poco en qué consiste esto que tú llamas teoría ficción periférica. Y bueno, has escrito hasta ahora una serie de 3 artículos, los dos primeros, de los cuales los dos primeros se llaman casi exactamente igual como lo hemos llamado a esta actividad, vamos a decirlo así, Donald Trump y el gobierno de los Lex Luthor, ¿no? Esa sería la segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver Lex Luthor con todo esto, no? Pero bueno, hermano, muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Es un tema más allá, digamos, del guiño a la cuestión de estos personajes caricaturescos. Por supuesto que lo que nos interesa muchísimo, bueno, yo por supuesto me leí los trabajos de Luis, los hemos estado comentando y me parece que vale la pena conversar sobre las cosas que estás planteando allí, porque arrojan muchas luces sobre la naturaleza, ¿no? Los propósitos y de parte importante de la gente que está rodeando este nuevo gobierno, ¿no? Que creo que es performativamente es muy dado como al escándalo, ¿no? Como al golpe de efecto. Y si es tan propenso al golpe de efecto es porque algo está pasando, ¿no? Algo pasa detrás, ¿no? Y no hay que ser en lo absoluto paranoico para concluir eso, es una cosa más o menos obvia. Y eso es lo que me parece que no queda claro, ¿no? Obviamente nosotros no somos de los que creemos que todas las administraciones son lo mismo, cada una tiene sus singularidades. Bueno, ¿cuál es la de esta administración, no? Un poco es lo que queremos, o sea, más allá pues de cuál va a ser la postura de esta nueva administración respecto de Venezuela. Nos interesa como pensar la cosa un poco más allá de eso, ¿no? Y me parece que tú estás haciendo un ejercicio bastante, digamos, sugerente a propósito de esto, pues. Bueno, gracias Rey por la invitación. Siempre, como siempre, bueno, un placer estar acá contigo y con los compañeros y compañeras que nos acompañan, ¿no? Bueno, en principio, lo del blog que me preguntabas tiene que ver un poco, bueno, nosotros tenemos mucho tiempo conociéndonos y sabes que yo siempre he tenido como esa costumbre de tener blogs. Sí. Lo cual para mí tiene en principio un fin más o menos egoísta, y es que a mí la escritura también me ayuda mucho a comprender determinados temas que me interesan. Claro, nos pasa. Y claro, y si bueno, y si uno escribiendo y comprendiendo puede además compartir con otra gente, pues mejor. Entonces, después de un tiempo como sin escribir, recuperé esa idea en este blog que se llama La Nueva Normalidad, justamente porque una de las cosas que había como captado mi interés últimamente es todo lo que a partir de la pandemia de COVID se empezó a llamar como nueva normalidad, ¿no? Entonces, yo escribí hace ya un par de años, creo, como en el 2022, por ahí, 23, 22, yo escribí un ensayo para un concurso donde hablaba de la pandemia, pero sobre todo hablaba de la pandemia a partir de unos escritores chinos de ciencia ficción, que ellos planteaban que, al menos para el caso chino,
no tenía mucho sentido hacer ciencia ficción como en Occidente, porque en China la realidad siempre superaba como cualquier ficción. Entonces, que si tú eras un escritor de ciencia ficción en China, la mejor manera de hacerlo era pegándote a la realidad, porque la realidad era mucho más irreal que la irrealidad, ¿no? Entonces, bueno, eso ya me quedó como a partir de eso. Ahora, y bueno, digamos, eso de ensayos de teoría de ficción periférica, bueno, tiene que ver con eso, pues porque pareciera desde hace tiempo estar ocurriendo a nivel global, planetario, o sea, ciertos procesos, y también local, pudiera decirse, ciertos procesos que parecen sacados de la ficción, ¿no? Que si uno hace como un ejercicio de abstracción, o si uno pudiera hacer como por ejemplo es en las obras de ciencia ficción, o sea que en la ciencia ficción siempre alguien viaja en el tiempo o va a una dimensión paralela o algo así por el estilo, pues, ¿no? Viaja al futuro, o sea, o llega de otro mundo, o sea, si alguien llegara al mundo en este momento, o sea, cayera, o alguien que está en coma, pasó 5 años en coma y se despierta ahorita, bueno, vería esto y pareciera que es una obra de ciencia ficción, o si te lo cuentan y tú no lo has visto, pareciera, perfectamente pudiera ser la trama de una película, de una obra de ciencia ficción, y entonces, bueno, ahí venía como esa idea. Entonces, utilizando además unos recursos que son muy gráficos, porque la mayoría de la gente los entiende inmediatamente. Pues, Claro, ¿no? claro. O sea, a lo mejor tú no eres un especialista en Batman, pero sabes quién es Batman, sabes que existe Ciudad Gótica, ese tipo de cosas. Eso es más o menos lo que yo venía haciendo ahí. Ahora, este tema último que me interesa no es un tema nuevo, pero digamos, no es un tema nuevo para mí, pero digamos, cobró relevancia a partir de lo que pasó lo está pasando en los Estados Unidos y en consecuencia, pues en el planeta, ¿no? Yo hace unos años o sea, cuando estaba el tema, en el 2012 justamente, ¿te acuerdas que te hace todo ese tema que se iba a acabar el mundo porque Claro. era el 2012, la profecía de Maya y tal? La famosa película. Claro, yo me puse como mucho a estudiar esos temas del fin del mundo, literatura, etcétera, y bueno, leí cualquier cantidad de cosas para atrás y para adelante, o sea, desde sumerios, Sí. etcétera, hay un montón de cosas. Esta cosa escatológica, ¿no? Escatológico, todo ese tema escatológico. Por esa época estaba muy de moda, además, una serie que después duró mucho tiempo, que la pasaban, creo que era en Nat Geo, que se llamaba Preppers, que era esta gente básicamente norteamericano, aunque no exclusivamente, pero una cosa muy norteamericana, que era gente que se estaba preparando para el fin del mundo o para colapsos civilizatorios. Pues entonces construía búnkers, una serie de cosas, ¿no? Eso tampoco es nuevo en la cultura norteamericana porque además está muy asociado al tema de la Guerra Fría, entonces por el miedo a un tema nuclear, entonces, bueno, el gobierno construyó búnkers para guardar al gobierno en caso de emergencia, pero de hecho mucha gente también lo hacía. Claro. No hace mucho yo estaba viendo una serie que se llama Chicago PD, donde estaban buscando a alguien, entonces no lo encontraban porque debajo en la parte de atrás de la casa de la persona había un jardín. Y en el jardín había una puerta en el piso que te llevaba para un búnker que lo habían construido justamente en el marco de la Guerra Fría, para ocultarse ahí si había una guerra nuclear. Bueno, pero resulta que, bueno, habían como dos tipos de preppers. Los preppers, que era la gente, digamos, común y corriente, que en su casa construían un sótano ahí con comida y un montón de cosas. Pero había otra serie de preppers que era gente con mucho dinero. Entonces resulta que entre la gente de Silicon Valley eso se puso de moda. Entonces ahí fue que yo di por primera vez con esos proyectos tipo de Elon Musk, que era de que ante el temor, o sea, digamos, porque todo el mundo puede tener la iniciativa de llegar a Marte, conocer la Luna, etc. Pero, por ejemplo, en los años 60, cuando se plantearon llegar a la Luna, no era temiendo que la Tierra iba a acabar, sino era porque, bueno, querían conquistar la Luna. Claro. Pero en el caso de Elon Musk,
su interés de conquistar Marte tenía que ver con el hecho de que él pensaba y lo piensa todavía más, lo dice, o sea, no es algo que yo o sea, se lo dice en su Twitter, pero lo dice mucho, lo dice en entrevistas, un montón de cosas, que en algún momento la Tierra va a colapsar y que la salvación de la humanidad es irse a Marte, pues colonizar Marte y empezar una nueva vida ahí, ¿no? ¿Te acuerdas que la última vez que yo vine para acá estuvimos hablando sobre litio y y comentamos justamente esa idea, pero en ese tiempo creo que todavía no había ganado Trump. Todavía no había ganado todavía. Entonces, y estuvimos comentando sobre eso, porque por supuesto, en esa idea de Musk de salvar a la humanidad, no es que se va a llevar a los 7.000 millones de personas, no sé, 8.000, para allá. Pues, de hecho, el gentío es parte del problema. Exacto, el gentío es parte del problema. De hecho, en la reflexión de Musk, el gentío es el problema. Exacto. Porque él no es alguien porque otra gente dice, bueno, sí, va a haber un colapso poblacional por la crisis climática. Él no es de hecho, no es exactamente un negacionista, pero él no considera que ese sea el principal problema. Para él el principal problema es demográfico, un tema de colapso demográfico. Mucha gente superflua y poca gente realmente valiosa, eso es más o menos el planteamiento. Y él se inspiró en una novela, La Fundación, que justamente plantea un tema similar, pero bueno, de una civilización que en algún momento conquista otros, funda otros espacios justamente para salvarse. Hay una serie, ¿no? Bueno, sí, hay series, hay películas sobre eso y justamente ahí yo empiezo como a interesarme y veo ese proyecto de Musk y conozco el otro proyecto que era muy importante en ese momento, que era el de Peter Thiel y un nieto de Milton Friedman, que ellos plantearon un proyecto que todavía existe, que era no salir del planeta Tierra, sino crear civilizaciones en el océano. Entonces, lejos de toda regulación, o sea, ahí ni siquiera era el planteamiento exactamente para protegerse de un colapso, pero sí había como la idea de aislarse del resto de la humanidad, por decirlo así, y crear unas islas exclusivas donde no hay ningún tipo de regulación estatal ni nada que se le parezca. Pero bueno, eso con el tiempo también fue deviniendo en una especie de preppers, porque se conjugó con la idea de que, bueno, en algún momento la civilización va a colapsar, porque estamos hablando además de sujetos que tienen una visión bastante sombría del futuro, pues, ¿no? Y cuando ellos hablan de salvar la civilización, están refiriéndose básicamente a salvarse ellos del desastre que es la civilización del cual ellos mismos forman parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza mi interés por el tema. Yo he tenido mucho tiempo siguiendo eso, pero bueno, terminó resultando entonces que se produce la alianza entre Elon Musk y Trump, y eso que hace un par de años, un año atrás, parecía un delirio, ahora es un plan de gobierno, ¿no? Entonces, ya Peter Thiel, de hecho fue el primero que apoyó a Trump en su primer mandato, fue uno de los principales financistas de Trump. O sea, tiene una larga data con Trump, pero digamos, desde el primer gobierno de Trump a este segundo gobierno, las cosas han evolucionado de una manera muy acelerada, pues, ¿no? Y que tiene que ver también con el control y el poder que cada vez adquirieron, y de hecho lo hicieron mucho durante la pandemia, todos estos sectores de las grandes tecnologías, pues, ¿no? Son mucho más poderosos. Son mucho más poderosos ahora, no solamente económicamente, sino también desde el punto de vista del desarrollo de las tecnologías que ellos impulsaban o impulsan. Entonces se produce esta alianza entre Trump y Musk, que lleva no solamente a Musk al gobierno, que Musk es digamos, la cara más visible, porque además él se encarga de hacerla visible. Pues, o sea, evidentemente Elon Musk es un tipo que le gusta figurar y aparecer. Sí.
pero no es el único de estos personajes que tú decías, porque además es que uno no tiene que trabajar con personajes, pues son como personajes, sino que hay varios que están ligados a los mismos negocios que ahora son parte del gobierno. Que prefieren un perfil bajo. Que mantienen un perfil bajo, etcétera, aunque han acumulado mucho poder. Entonces cuando seguí investigando, vi que todos tenían un origen más o menos Similar. el mismo origen, pues, un origen muy cercano unos con otros. Y es que eso lo desarrollaba entre la primera y la segunda parte de los textos que escribí en la Nueva Normalidad, que tiene que ver con eso que en algún momento se llamó la PayPal Mafia, pues la mafia de PayPal. Que es, PayPal, ahí digamos PayPal funciona como eso que veía uno en las clases sobre él, es como una especie de agenciamiento fue PayPal, porque finalmente ellos crearon PayPal y duraron muy poco tiempo ahí, y PayPal siguió su rumbo, pero en el momento en que se encuentran Peter Thiel y Elon Musk y fundan PayPal, en torno a ellos se reúnen una serie de personajes que venían con alguno de los dos y que todos están ligados a Silicon Valley, ¿no? Ahí las figuras más importantes son Peter Thiel, Elon Musk, David Sachs, que es el que fue nombrado por Trump zar de las criptomonedas y de todo el desarrollo de la inteligencia artificial, al igual que en el caso de Musk. Es un cargo que no forma parte de la estructura exactamente, sino que es como lo que aquí en Venezuela llaman un ministro sin cartera, porque es un nombramiento que el presidente puede hacer, aunque no existe una estructura para eso. No pasa por el Congreso, es como un asesor, ¿no? Claro, es como un asesor, aunque tenga una oficina y todo eso, porque por lo menos en el caso de Trump tiene una oficina y todo, una agencia y todo para funcionar. De Musk, ¿no? Tiene una... De Elon Musk, claro. Entonces cuando tú escarbas más en la historia, te encuentras cosas que justamente te dicen, pero esto parece una película de DC Comics, etcétera, ¿no? Y son, básicamente dos cosas. Primero, que estos tres sujetos que te nombré, Musk, Peter Thiel y David Sachs, vienen de Sudáfrica. David Sachs y Musk nacieron en Sudáfrica y Peter Thiel nació en Alemania, pero se crió en Sudáfrica, estamos hablando de la Sudáfrica del apartheid. Y fueron parte de familias privilegiadas del régimen del apartheid. Entonces, y son sujetos tremendamente conservadores y que lo manifiestan además como tal, porque ellos se asumen como libertarios, pero libertarios para ellos significa básicamente que no exista ninguna regulación del Estado para sus actividades, ¿no? Para sus actividades individuales. Eso es básicamente lo que ellos plantean como libertarios, pero en el fondo tienen posiciones tremendamente conservadoras, pues. Entonces uno ve todas esas medidas que se toman contra las minorías y pareciera esto estar inspirado en el régimen del apartheid. De hecho, David Sachs y Peter Thiel escribieron, cuando estaban en la universidad, escribieron un libro que contra el multiculturalismo. Ajá, exacto. Que criticaba las políticas de inclusión, eso que en Estados Unidos llaman la discriminación positiva, que es darle espacio a las minorías raciales en universidades, en las escuelas, etc. Ellos hacen una crítica de eso. Esto que llaman los woke, ¿no? Esto que llaman los woke. Claro, de ahí surge como todo ese tema que después se llamó woke, pues, que es una manera también como medio despectiva de llamarlo. Pero ahí lo que ellos plantean desde muy jóvenes es su oposición a todo lo que son políticas de discriminación positiva y de inclusión racial, sexual, etc. Y ellos hacen de eso una prédica que ha terminado hasta el día de hoy.
Pero, y así, bueno, tú te ves que muchos de esos sujetos están ahora ocupando puestos de gobierno, que incluye, por ejemplo, el caso del propio vicepresidente, Vance, que contrario, o sea, él tiene un origen distinto, porque viene de una familia muy pobre, pero también muy conservadora, la típica familia del medio oeste norteamericano, amante de las armas, muy religiosos, fanáticos religiosos, etcétera, que va al ejército, entra en los marines, va a Irak, está en un tiempo en Irak, cuando regresa con una beca estudia periodismo, después creo que estudia derecho, y ahí es captado por Peter Thiel, que lo lleva a trabajar con él en su fundación, le financia toda la carrera, le financia la carrera para ser elegido al Congreso, gana el Congreso, y en eso es nombrado fórmula con Trump, y ahora forma parte del gobierno siendo, bueno, habiendo estado como director de la Fundación de Thiel, después de los fondos de inversión. Entonces, autor de una novela que fue bestseller hace claro, donde narran su historia, pues, pocos años. Claro, toda esa historia de la que hay una película. Hay una película sobre eso. Entonces, y bueno, a mí más allá digamos, de interesarme, porque de hecho la historia de por sí es súper interesante, o sea, incluso diría que hasta entretenida, o sea, porque parece justamente una película. A mí lo que he concentrado mis esfuerzos en entenderlo, porque me parece algo tremendamente peligroso lo que está ocurriendo. Y yo no creo, yo lo he conversado con otros compañeros, con otras personas en otros espacios. Yo no creo que el gobierno de Trump sea el típico gobierno, o sea la alternancia típica norteamericana, pues que en un momento llegan los republicanos, que a lo mejor son un poquito como más vastos, y entonces llegan los demócratas que lo que tienen es como un poquito más mano zurda, ¿no? Tipo Obama, pues, ¿no? Más liberales, más liberales, que se ven unos tipos como más relajados. En cambio, bueno, uno piensa en el republicano y bueno, piensa en Ronald Reagan, en los Bush, que son tipos así como más pinta de malo. Entonces, yo creo que Trump no responde exactamente a ese patrón. Él no es un republicano en el sentido estricto del término. Que utilizó el Partido Republicano para llegar a la presidencia es otra historia. Pero es un tipo que tiene un proyecto político propio y ha terminado juntándose con estos sujetos que son tremendamente peligrosos. Y entonces lo que yo decía del Lex Luthor es que ellos tienen un planes, no tienen un plan, tienen planes para el mundo, ¿no? No solamente para los Estados Unidos, tienen planes para el mundo. Y ellos los hacen desde su posición de que ellos creen y están convencidos de que son los buenos y van a salvar el mundo. Como Lex Luthor, o sea, Lex Luthor no es malo, o sea, si uno conoce la historia de Lex Luthor no es malo de por sí, lo que quiere es como aplicar la ciencia y sus saberes para salvar al mundo, a su imagen y semejanza, ¿no? Como son varios de los villanos de Marvel, de DC Comics, pues, de esa tradición norteamericana fundamentalmente, pues de villanos, de supervillanos. Pero entonces aquí es como una mezcla entre Lex Luthor, entre Iron Man, entre Batman, ¿no? Que Batman también es el millonario cuya familia quiere salvar Gótica. Entonces como que si ellos se concibieran como una especie de Batman, pues, o sea, es decir, nosotros somos unos sujetos buenos, blancos, ¿verdad? Que tenemos mucho dinero y bueno, ¿qué hacemos? Como Batman ponemos nuestro dinero al servicio de lo que nosotros entendemos son las causas del bien, ¿no? Pero ven acá, esto no había ocurrido antes. O sea, esto está ocurriendo ahora por primera vez o está ocurriendo, porque sabemos que estamos hablando de gente que ha sido influyente desde hace mucho tiempo, ¿no? O ahora está ocurriendo con una
fuerza que no tuvo nunca Claro, fenómeno. yo creo que no es algo del todo nuevo. O sea, siempre, además, siempre en los Estados Unidos ha estado vinculado el poder con la tecnología, el poder con los millonarios, eh, los Rockefeller, los Morgan, justamente, pero aquí lo que hace es que se lleva una escala que no se ha visto antes y con una capacidad de incidencia muchísimo mayor a la que había antes. Fíjate, de hecho, que Trump cuando asume la presidencia, él hace mención al nuevo proyecto Manhattan, ¿no? Y entonces hace una recuperación del destino manifiesto y con el nuevo proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan fue el proyecto norteamericano, justamente donde se dio la construcción de la bomba atómica, y que buscó garantizar la supremacía norteamericana en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí surgió todo ese, o se consolidó, más que surgió, todo ese poder que después creo que fue Eisenhower llamaba el complejo industrial militar. Y todas esas empresas, Boeing, etcétera, que se encargan de construir los tanques, los aviones, toda esa serie de empresas. Ahora, en este caso, es como una reedición, pero con un poder financiero y además tecnológico muchísimo mayor, porque el poder de las tecnologías que se están manejando aquí no tiene, o sea, Está como a otro nivel. es otro nivel de cosas. El nivel de concentración de... Claro, y además con un nivel, con una voluntad, casi en el sentido nietzscheano del término, de hacerlo, que tampoco se había visto antes. Por lo menos, fíjate lo que acaba de pasar con el tema de Gaza. O sea, con Gaza, o sea, que un gobierno, por más Estados Unidos que sea, llegar a plantear que va a ocupar Gaza, que va a dar una solución final, porque finalmente lo que se está planteando ahí es como la solución final Sí, que se ha hablado, ¿no? Los palestinos no pueden Claro, estar o ahí. sea, ¿cómo pues. hacemos aquí? Mira, sacamos a los palestinos, veamos quién los acoge, y bueno, nosotros nos metemos ahí y vamos a volver eso bonito. Pues eso fue más o menos lo que hizo. O sea, ahí también se da cuenta, uno puede medir el nivel de poder, de buscar ejercer poder que tiene esta administración. Lo que ha pasado con Panamá, lo que está pasando con México, lo que está pasando con Groenlandia. Groenlandia, claro, Canadá, Claro. Sudáfrica. Claro, entonces, y eso es lo que a mí realmente me parece peligroso lo que está pasando. Yo no creo que sea no sé, es difícil saber en qué puede terminar. Esto puede terminar de que el gobierno implosione, ¿no? El gobierno norteamericano implosione hasta que logre su cometido y convierta esto en otra cosa. Porque además, cuando uno ve estos personajes que dan risa, ciertamente, hay que estar consciente que dan risa, y suponiendo incluso que sean unos locos, que yo no creo que lo sean del todo, son unos locos que tienen capacidad de hacer el mal, ¿no? Porque tienen el dinero para hacerlo, porque tienen la tecnología para hacerlo. Entonces yo creo que por eso este tema requiere una atención muy especial. Bueno, varias cosas. Una de las cosas que tenía ahí anotadas era justamente esto último que estabas desarrollando. Eisenhower habla del complejo industrial militar en el 61, o sea, cuando él está dejando la presidencia, creo que es su última locución, y entonces hace la alerta, ¿no? 61, es decir, han pasado, ¿cuántos? 70 años, 40, 60 años. Entonces esa es una de las primeras cosas que uno se pregunta, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace diferente como esta generación de ultra ricos, ¿no? O sea, ¿es su relación con la tecnología o es el tipo de tecnología? Esas son como cosas que, bueno, que era lo que tratabas de responder ahora, ¿no? Luego, Luis, hay otra, o sea, sobre todo en el segundo artículo, luego está el tercero, que es que es como muy breve, que es una nota, básicamente. Sí, ¿no? eso es como una nota, es como un bonus track. Sí, ajá. Pero sobre un tema muy interesante, que yo no entiendo, que es el de la USAID, ¿no? Que vienen
los mismos gringos a descubrir el agua tibia, ¿no? El gobierno es intervencionista a través de USAID. O sea, todos sabemos, no es que lo sabemos, lo hemos padecido, ¿no? Claro. Pero entonces, pero a cuenta de que están los mismos gringos publicando como pruebas digamos, de intervencionismo en distintos países del mundo. No sé si se refirieron públicamente en algún momento a la cantidad de gente en Venezuela que cobra dinero a través de la USAID, o simplemente publicaron la información. Yo no le he hecho mucho seguimiento, ¿no? Pero ¿qué está pasando allí, ¿no? O sea, porque uno, por supuesto, lo primero que concluye es, bueno, está bastante claro que hay un conflicto interno allí bastante duro, y no es que el gobierno de los Estados Unidos ni mucho menos va a dejar de hacerlo, pero no lo van a hacer quienes lo están haciendo ahora, ¿no? Por lo menos no esa agencia. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el conflicto, digamos, subyacente allí? Tampoco queda claro, ¿no? O sea, ¿por qué tú exhibes, o sea, por qué dejas... Realmente, es que yo realmente están dejando en evidencia, digamos, parcialmente al gobierno de los Estados Unidos, o es una cosa que es obvia, que todo el mundo la conoce, y están más bien apuntando a quienes ahorita dirigen esa política, ¿no? Claro, yo creo que, fíjate, yo creo que eso, y son temas, eso, tú dices... ¿Tú sabes cuánta gente vive en Venezuela del USAID? O sea, bueno, ¿cuánta gente está ahorita en crisis, ¿no? También en crisis, que mira, por ahí hay una plataforma que se está promocionando para que la gente pueda sacar la plata. Así es la cosa. Para que los venezolanos saquen la plata lo más rápido posible. No, mira, tenemos que escuchar esa historia. Sí. Yo creo que hay un tema aquí, o sea, es una pregunta muy interesante, porque fíjate, tú dices, bueno, ¿qué anima a Marcos Rubio, ¿no? A acusar de la manera que están acusando la USAID, que además, lo que tú dices, todo el mundo sabe en el mundo, ¿verdad? Para qué se usa la USAID. Y además lo sabemos porque lo hemos padecido, pues, ¿no? O sea, lo denunció Chávez en su momento, lo ha denunciado el presidente Maduro, Putin, o sea, casi que no hay un país que no haya acusado a la USAID de hacer lo que ahora el propio gobierno norteamericano está diciendo que hace la USAID y por la cual la cierra, ¿no? Ahora, yo lo que creo... Bueno, Mendeyev no fue que le dijo, Dios te cuide, muchacho, porque te estás metiendo con una gente peligrosa, ¿eh? Claro, lo que pasa es que aquí también hay que estar consciente de algo, ¿no? Por un lado, estos sujetos se conciben, aunque son una élite, se conciben como una contraélite. Y ellos han logrado hacer algo muy perverso, y es convencer a una parte de la población de que quienes gobiernan el mundo son una especie de sujetos socialistas, incluso marxistas-leninistas, porque yo leía a Marcos Rubio diciendo que la USAID estaba llena de sujetos marxistas-leninistas. O sea, no me lo estoy inventando yo, lo dijo Marcos Rubio. Sí. Entonces tú dices, bueno, pero si la USAID está llena de sujetos marxistas-leninistas, ¿cuál es su conflicto con Cuba o con Venezuela? Sí, es una manera de intoxicar deliberadamente. Claro, es una manera de intoxicar porque además yo creo que su objetivo es, por un lado, intoxicar a una parte de la población para convencerla de que el problema es el Estado y la clase política de ese Estado, y en el caso digamos, norteamericano, bueno, son los demócratas, ¿verdad?, que son los rivales de estos sujetos. Entonces se inventan todo este tema de los woke, etcétera, y es una manera de demonizar para aparecer ellos como sujetos que están haciendo el bien. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Que efectivamente hay muchos crímenes que tú puedes, o cosas que tú puedes denunciarle a estos sujetos, claro, y que los pones en evidencia. La USAID, por ejemplo. O sea, no hay que inventarse pruebas como para conocer lo que está haciendo. O sea, para saber que la USAID, lo mismo que dijo Mux, o que están diciendo... Robert Kennedy, dijo los Kennedy, que forman parte del gobierno, que todo el mundo sabe que utilizaron la USAID para dar el golpe de Estado en Ucrania y colocar a los nazis. Todo el mundo sabe eso. O sea, existe prueba, está documentado. O sea, aquí lo asombroso es eso, ¿no? Entonces, por un lado, porque... Pero tienes eso en un lado,
Y tienes por otro lado gente escandalizada. Chamo, ¿cómo es posible esto? Miren esto, miren esto. Claro. $58,000 para una obra de teatro trans en Bogotá. Claro. Entonces, chamo, es difícil de creer. ¿No? Claro, es difícil de creer, pero yo creo, primero, eso, lo que te decía, por un lado, ellos se asumen como una contraélite y están luchando contra la élite, que es algo que ha pasado en otras épocas de la humanidad, cuando surge dentro del mismo sector de las élites, surge como una avanzada que tiene que derrocar a la antigua élite para ellos poder seguir avanzando. Claro, y esta es como una élite pervertida, tal. Claro, entonces hablan mal de los poderes establecidos, toman muchos elementos de la izquierda, porque toman muchos elementos de la izquierda, le hablan a la clase trabajadora, porque yo creo que aquí hay algo que hay que reconocer también, y es que estos sujetos tienen, uno podrá decir lo que quiera de su lenguaje, pero tienen un lenguaje dirigido a la gente que está perdiendo, sí. Al sector precarizado, ¿no? De la población. Podemos concluir lo que queramos del mensaje que mandan, pero se lo mandan. O sea, cosa que además cada vez la izquierda hizo menos. Permíteme insistir con el ejemplo, chamo, porque yo imagino a un trabajador gringo, dice, chamo, ¿cómo es posible para que le den $58,000? Claro. O sea, eso es escandaloso, ¿no? Claro. Entonces se crea esa idea, bueno, fíjate, estos tipos utilizan, además lo dicen así, todo el dinero que se pudo haber utilizado para el cuerpo de bomberos de Los Ángeles y no pasara lo que pasó con los incendios, bueno, se mandó a no sé dónde, a un taller de no sé qué. Entonces ese mensaje termina calando en la población precarizada norteamericana, como lo hizo Milei en Argentina. Claro. Para asumir el poder. Milei hizo algo exactamente igual. Sí. Claro. Claro, entonces tú tenías a no me acuerdo el candidato del kirchnerismo, Massa, que era además el ministro de Finanzas del gobierno que está diciendo que va a seguir haciendo lo que la gente no quería que siguieran haciendo. Sí. Entonces, y tienes un tipo como Milei, que tenía un lenguaje dirigido a que luchar contra las castas, etcétera, incendió el país y ganó. Que después está haciendo lo que está haciendo es otra historia. Pero sí, pero logró capturar con un sentido conectar con un sentido incluso de justicia. Pero a mí lo que me parece peligroso, que era donde iba, es porque eso, Musk, por ejemplo, mismo, él ha manifestado varias veces que él es admirador de Julio César, ¿no? Y si tú te pones a ver, uno que conoce la historia, tú mismo que conoces mucha historia, es un poco como si se pudiera dar el debate cuando la caída de la República y la aparición de la dictadura en Roma. Pues, o sea, es una situación más o menos equivalente. Es un imperio en decadencia, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa? A la democracia. Y entonces que pervierte, todo este tipo de cosas. ¿Qué necesitamos? Un hombre fuerte, un Julio César, que venga a poner orden, ¿verdad? Y haga florecer el imperio. O sea, si tú te pones a ver, el lenguaje es más o menos lo mismo, con todos los años de diferencia, siglos de diferencia que pueden haber. Entonces, porque además, cuando tú lees a Peter Thiel, cuando lees a David Sachs, cuando los lees en sus libros, en los Twitter que escriben, o sea, no hay que hacer un Wikileaks para sí, todo está publicado. Todo está publicado. O sea, si tú te pones a ver de los trabajos que yo hice, ¿cuáles son mis fuentes? La revista Fortune, la BBC, YouTube, que es de ellos. O sea, no es que yo me puse a investigar en la Deep Web. En la Deep Web, o ¿cómo se llama? Assange, Wikileaks. O Cuba Debate, no sé. O sea, lo de la mafia PayPal es un artículo de la revista Fortune. Además sigo en la mafia. Y con una foto en la portada, pues, ¿no? Sí. Y vestidos de mafiosos. O sea, por eso que yo decía en el artículo, no es que alguien los llamó así despectivamente, es que ellos se asumen así. Sí. Entonces, y cuando ellos hablan de la sobrepoblación, Peter Thiel, si uno va a YouTube, él dice claramente, yo no creo en la democracia, yo no creo, ni siquiera creo en la libre competencia, ¿no? O sea, él dice, los monopolios son buenos, y pone el ejemplo de Google, ¿verdad? O sea, ellos quieren
O sea, ellos quieren una economía monopolizada. Por ello. Por ellos, por supuesto. Entonces, pero lo dicen abiertamente, ¿no? Es como eso, no me acuerdo el nombre del filósofo alemán que lo llama así, lo de la razón cínica. O sea, ellos no están ocultando sus planes. Ellos lo dicen abiertamente. Entonces yo creo que también hay que hacerle, o sea, en este caso hay que hacerle un poco más, hay que prestarle más atención literal a lo que dice y ver cuáles son sus movimientos, y por supuesto que ayuda mucho a hacer las analogías con otras eras. Porque estos, ¿cómo se llama? Elon Musk es actualmente el hombre más rico del mundo. Es posible que sea el más rico de la historia, incluso de la humanidad, ¿no? O sea, más que Morgan, más que Rockefeller en su momento, más que cualquier otro. Entonces, digamos, eso le da un poder para transformar la realidad muy grande. No, que tú, que tienes la mano metida en Bolivia, el tipo sí. Sí, sí. Quiero ¿Y quieres el litio? Sí. Si yo quiero el litio, exacto. Claro que sí. Y lo que pasó con Panamá, ¿no? O sea, fue muy evidente la manera como le doblaron el brazo al presidente panameño. O sea, son como unos tipos haciéndonos bullying, ¿no? Claro, pero entonces van a Panamá, después que el presidente panameño dijo que Sí, no, chao. que tal, que no sé qué, Impresionante. sale en la reunión, vamos a suspender el convenio que tenemos con China, y publican, el Departamento de Estado publica diciendo que los barcos norteamericanos van a pasar gratis por el canal de Panamá. Vergonzoso. Que sale el gobierno panameño diciendo que es mentira, que ellos nunca acordaron eso. Seguramente van a pasar gratis, o sea, pero además es ese tipo de diplomacia. O sea, le doblan el brazo. Bueno, lo de las cárceles y Bukele, ¿no? Lo de las cárceles y Bukele, Guantánamo, ¿no? Amenazando con Guantánamo. Bueno, de hecho creo que ya pasaron, claro, ya pasaron. ¿Ya hay presos en Sí, Guantánamo? yo creo que ya mandaron gente para Guantánamo. Sí, en Guantánamo. Claro, entonces... Pobres muchachos determinaron. Entonces... La cosa que iba a cerrar Obama hace 10 años. Claro, entonces, o sea, es como lo peor de lo peor. Si uno se pone a ver, es como lo peor de lo peor, con un nivel... A mí, porque yo creo que eso es lo fundamental, porque gente mala va a haber, y con ideas locas, las ha habido en todas las épocas. Ahora, esta es una gente con ideas muy, más que locas, muy perversas, pero con poder para llevarla a cabo. Y ya lo venían haciendo desde su lugar de poder en sus empresas tecnológicas, pues, ¿no? Lo diferente ahora, lo más complejo, es que ahora son parte de un gobierno de la que sigue siendo la principal potencia mundial. Entonces, por eso se conjuga como ese plan de Trump de hacer América grande otra vez. El Destino Manifiesto, la doctrina Monroe, toda esa cosa muy gringa que lo recoge, o sea, que está muy bien expresado en el Destino Manifiesto, pues. Pero bueno, ahora lo podemos hacer mucho más allá, porque tenemos el poder para hacerlo, que nos da tener el control de las tecnologías. El problema ahora viene siendo entonces que esto desata otros conflictos, por ejemplo. Entonces, por supuesto, eso radicaliza esa especie de guerra fría que existe hace rato entre Estados Unidos y China. Entonces, bueno, ahí empieza la guerra en otro nivel, pues. La mayoría de la gente entiende todo este tema de la inteligencia artificial como quién saca el chatbot más rápido, más eficiente y gratis. Como que si ese fuera el conflicto de fondo. El conflicto aquí de fondo es quién controla esa tecnología. Y quien controla esa tecnología va a controlar el mundo de aquí en adelante, como los Estados Unidos controlaron la bomba atómica, pues, ¿no? Y utilizaron la bomba atómica como una carta de chantaje contra el resto del mundo. Pues, o sea, cuando todo el mundo estaba claro que no hacía falta lanzarle la bomba atómica a Japón. No hacía falta desde el punto de vista bélico. Hacía falta desde el punto de vista político y geopolítico, pues. O sea, de aquí en adelante, el que se ponga gracioso, le espera es la bomba atómica, pues, ¿no? Finalmente en el mundo se pudo medio equilibrar cuando los rusos también sacaron, los soviéticos, pues, en aquella época. Entonces se puso ese equilibrio
que era el equilibrio del miedo, pues del terror, o sea, de la aniquilación mutua, Sí. ¿no? Habrá que ver aquí cómo se van desenvolviendo pues las cosas. Pregunta seria, Luis. ¿Cuál es la cuestión de estos tipos con El Señor de los Anillos? Esa es la pregunta. Sí. O sea, ¿cuál es la fijación? O sea, más allá de, para replantearlo. O sea, ¿hay algo generacional allí? ¿Hay culturalmente? O sea, ¿por qué Tolkien lo influye ejerce esa influencia tan Claro, fíjate, yo soy fanático de Tolkien. O sea, a mí las obras de Tolkien me fascinan desde niño. Puedo ver El Señor de los Anillos todas las veces que lo pasen y igualito lo voy a ver. Pero si tú te pones a ver, Tolkien era un personaje conservador, católico, radical, que hablaba... Y El Señor de los Anillos un poco es como eso. Pues, o sea, fíjate que El Señor de los Anillos, bueno, varios razas que conviven en un espacio donde están pues los enanos, que son como los que trabajan, los obreros, la cosa. Están los humanos, ¿no? Que siempre son como débiles y tal, son propensos a cometer errores. Y están los elfos, que son los perfectos de la cuestión, ¿no? De la historia. Y yo creo que estos sujetos se conciben como unos elfos, ¿no? Que son los blancos. Bueno, si no has visto El Señor de los Anillos, bueno, son los más altos, son los rubios, son como sujetos perfectos, como una especie de semidioses, ¿no? Aunque en El Señor de los Anillos pues está Aragorn y toda esta historia de los humanos y el heroísmo, etc. Ellos se consiguen como unos elfos. Pero además ahí hay muchas otras cosas, como, bueno, la misma historia del Señor de los Anillos, que construye los anillos de poder, toda esa serie de cosas. Entonces, cuando uno lee la biografía de estos sujetos, todos se criaron bajo esa narrativa, que es una cosa muy... O sea, porque nosotros los latinos venimos como de otra historia literaria y cultural, como, podría decirse como más rica, ¿no? ¿Cuáles son las referencias para muchas generaciones, no sé, del siglo XX y la segunda parte del siglo XX? ¿Cómo se llama? Realismo mágico. El realismo mágico, el boom latinoamericano, toda esa historia latinoamericana medio rural. Pero la literatura norteamericana es como esa de La Fuga, todas esas cosas de Kerouac, que está el Burroughs, etc. Pero la literatura norteamericana del siglo XX es la ciencia ficción y la novela negra, ¿no? Superhéroes ligados a la tecnología, etc. Ese es como el imaginario gringo de toda esta época. Y ellos están curtidos de todo eso. Ahora, yo creo que también esa es como la cara más potable del asunto. Porque ellos también tienen unas referencias que no son esas, que son menos potables. Malthus, por ejemplo, con todo este tema de la superpoblación. Claro. Y también ellos son fanáticos, hay muchos trabajos sobre eso que también se pueden conseguir en Google, pues lo mismo, o sea, tú metes Silicon Valley y Ayn Rand. Ayn Rand, claro. Que es esta historia de la lucha, la rebelión de los Atlas, el famoso libro de Ayn Rand, Claro. que son estos sujetos que son empresarios, libertarios, que luchan contra el gobierno mundial y todo ese tipo de cosas. Ellos están imbuidos de todo eso. Como muchos estudiantes en las universidades americanas que uno ha visto en millones de películas y series, pues que están imbuidos de todo. O sea, ellos son como, de alguna manera, salvando las distancias, ellos son como los de Big Bang Theory, pero politizados. Porque los de Big Bang Theory no son unos tipos, o sea, ellos lo que quieren es simpático, pues no se meten. En Big Bang Theory es muy difícil encontrar política, y si la encuentras es woke, ¿no? Eso que los gringos llaman ahora woke. Pues, el tema de la inclusión, hay ¿cómo se llama? Un hindú, un judío, etcétera, ¿no? Entonces, pero ellos son como los de Big Bang Theory, pero politizados. Lo que pasa es que son politizados desde un extremismo de derechas. Así ellos no lo reconozcan abiertamente tal. O sea, el caso de Peter Thiel que te nombraba, cuando él entra a la universidad, funda una revista, eso fue en Stanford, una revista conservadora para luchar contra las políticas de inclusión en las universidades norteamericanas.
y fue financiada por Irving Kristol y todas estas fundaciones norteamericanas neoconservadoras. Y se dedicaron a construir teoría a partir de eso y a crear todo un imaginario, y después, a la medida que, porque al mismo tiempo eran empresarios, por supuesto, cuando empiezan a acumular poder, también se encargan de difundir su ideología. Entonces empiezan a financiar medios, empiezan a financiar redes. Musk compra Twitter, le cambia el nombre, además utilizando los propios, digamos, errores, por decirlo así, o las propias falencias de las administraciones demócratas y todo aquello, porque era cuando Musk compra Twitter, era la verdad que Twitter censuraba la información. O sea, no era falso lo que dijo Twitter, además reconocido por el mismo Twitter. Facebook mismo censuraban información, censuran todavía información. Entonces él lo compra bajo el argumento de que va a combatir la censura y se convierte en el partidario de la libertad de expresión. Se hace con Twitter, ahora X, que se estaba Trump, ¿no? Le habían suspendido la cuenta, ¿no era? Claro, le habían suspendido la cuenta a Trump. Claro. Por animal, pues, ¿no? A Robert Kennedy. A Robert Kennedy también. Claro, que es un personaje muy singular, porque Robert Kennedy es el hijo de Robert Kennedy, el asesinado, y es sobrino de John. De John. Y Robert Kennedy siempre fue un tipo de izquierda, a la manera norteamericana del término, liberal, pues, del término. Pero fue un tipo siempre involucrado con las causas climáticas, con la causa de derechos laborales, alguien más cercano a Bernie Sanders que a Trump. Hay un artículo que, bueno, yo lo iba a mencionar en la tercera parte de la serie que venía sacando, que es un artículo que escribe Peter Thiel, creo que es para el Financial Times, donde él hace una mención al apocalipsis que va a ocurrir durante la era Trump. Y él dice que parte del apocalipsis es que va a desaparecer un mundo donde los poderes, además con un lenguaje escatológico, pues. O sea, donde va a desaparecer un mundo, una manera de ver, y hace mención a un tema muy candente en la política norteamericana y la política mundial, que es lo que tiene que ver con el origen del COVID. Porque durante el tema del COVID, Trump siempre acusó a China de que había causado el COVID como una especie de arma bacteriológica. Y acusa a la OMS de complicidad, etc. Sobre eso han salido muchas investigaciones y tal. Lo cierto del caso es que el origen del COVID no está del todo establecido. ¿Te acuerdas que la primera versión que hubo era esta del mercado, que una sopa de murciélago? Entonces, lo cierto es que esa teoría nunca no se ha podido comprobar. Y en realidad es una explicación que lo que hace de alguna manera es reproducir la explicación que en el 2002 hubo con una epidemia que fue un antecedente de COVID, que se generó absolutamente en China, pero que sí se estableció que partía de unas cuevas, donde unos animales se contagian del COVID de los murciélagos, y esos animales que se los comieron humanos se trasladaron a los humanos, ¿no? Que es la película Contagio. Que de ahí se inspira la película Contagio. Claro. Entonces, el tema es que ellos dicen que hay un laboratorio que existe, que es el laboratorio de Wuhan, donde se probaban estas armas, que además son experimentos que se hacen con virus, que lo que buscan hacer es mutar virus. Supuestamente, eso se llama ganancia de función, que es que tú agarras un virus, le haces unas modificaciones genéticas, el argumento es que tú te estás anticipando a las mutaciones de esos virus para que cuando ocurran ya tengas la vacuna, okay, ¿no? El punto aquí es que todo apunta a que ciertamente en ese laboratorio que queda muy cerca del mercado se hacían esas pruebas. La parte complicada es que esas pruebas se hacían con financiamiento norteamericano.
¿Por qué? Porque en los Estados Unidos existe una ley que prohíbe hacer esas pruebas dentro del territorio norteamericano. Por supuesto, la ley no dice que lo puedes hacer en otro lado del mundo, pero si lo que dice es que no lo puedes hacer en territorio norteamericano. Entonces, los Estados Unidos hacen esas pruebas en Ucrania, en otros lados del mundo. Entonces, el departamento que hacían esas pruebas lo financia a través de una ONG que se llama EcoAlliance. Pero el dinero viene del gobierno norteamericano y Fauci, que era el de la OMS. Fauci era el encargado en los Estados Unidos, claro, de luchar contra el COVID. Era el encargado de ese financiamiento al mismo tiempo, ¿no? Por eso hubo el conflicto entre Trump y Fauci en esa época. Entonces, por eso entra Robert. Entonces, uno de los partidarios, uno de los que más luchó por eso, fue Robert Kennedy. Y a él le suspenden la cuenta en Twitter, justamente por el mismo época que se le suspenden a Trump. Ellos tienen como eso entre ceja y ceja, porque ciertamente es un gran misterio. Yo no estoy diciendo, claro, uno no sabe qué pasó. Uno no sabe qué pasó, lo que estoy diciendo, porque además entonces ocurrió que cuando la primera, después que explota el virus y tal, la OMS envía una comisión a China por estos mismos días, porque fue por estos mismos días, en 2020. Para estudiar justamente lo que había pasado. Pues entonces esa comisión pasó unos días en China y sacó el informe donde reiteraba la explicación de que había empezado todo en un mercado y tal, aunque no había como muchas pruebas, pero reiteraba que todavía había, y que el origen del virus era zoonótico, ¿cómo se llama? O sea, provenía de los animales y que no había sido causado por los humanos ni por un arma. El encargado de esa investigación era el mismo director ejecutivo de EcoAlliance. Es decir, los mismos que estaban en sospecha de financiamiento eran los que hicieron la investigación de la OMS. Tan fue así que la OMS finalmente dejó sin efecto esa investigación porque un poco de gente se rebeló. Pero como estábamos en medio del COVID, claro, nadie le paró. O sea, digamos, eso nadie como que le prestó atención. Lo que te quiero decir es que cuando ellos, como se asumen como una antiélite, están luchando contra la élite que quieren desplazar del poder, ciertamente. Ahora, eso no significa que sean buenos. Lo que significa es que están utilizando un lenguaje de justicia justamente para poder mejor desplazar a estos sectores. Claro. Pero no porque ellos quieran instaurar algo mejor, ¿no? Y yo creo que aquí yo creo que hay que partir del principio de que sean demócratas o sean republicanos, siempre van a ser perjudiciales para el mundo, pero eso, ellos tienen esa manera como de presentarse como unos justicieros, ¿no? Claro. Estábamos haciendo justicia. Eso te iba a decir, viste que Buenos y Malos es muy lenguaje cinematográfico, claro, de película de... Y además muy gringo porque finalmente también es el lenguaje de indios y vaqueros, ¿no? Totalmente. O sea, es como nosotros los blancos, o sea, es como que, por eso te decía, es como que si tú agarraras todo el imaginario gringo, desde que se bajaron los peregrinos ahí en el Mayflower, y entonces todo ese imaginario de los peregrinos, de los padres fundadores, viste que alguien propuso que había que poner la cara de Tron en el monte de Rushmore, el destino manifiesto, la doctrina Monroe, la conquista del espacio, o sea, como que todo eso lo metieron en una batidora y bueno, lo están efectuando ahorita. ¿En qué va a terminar? Es muy difícil saber en qué va a terminar, pero por lo menos el color que están tomando las cosas es bastante complicado, porque además no tienen ni un mes gobernando, creo, ¿no? Un mes. Van rápido. 20 de enero. No, tienen un mes gobernando. Va a pasar como 2 semanas. Claro, exacto. Mira, antes de abrir la cosa, Luis, ¿qué va a pasar con esa pobre gente que va a dejar de recibir financiamiento por los USAID? O sea, estamos hablando de muchos periodistas, muchos políticos, chamo. Se tendrán que irse también por una crisis. Por el Darien. Sí, a nivel mundial, pues, porque no es solamente aquí, ¿no? Pero además es como muy... Porque además entonces uno empieza a ver, salen artistas, claro, que fulanito fue a Ucrania y le pagaron yo no sé cuántos millones por ir a Ucrania.
¿no? Digamos, yo me imagino que para ellos debe ser así como los daños colaterales de esa lucha, pues. Pero ciertamente están dañando un montón de gente, Sí. de ellas, ¿no? O sea, de su propio partido. O sea, que Kissinger decía que ser enemigo de los Estados Unidos era malo, pero ser amigo era peor. Entonces, yo creo que aquí implica un poco, o sea, ser enemigo de los Estados Unidos puede ser malo, pero muchas veces ser amigo puede ser peor. Bueno, de verdad que lo lamentamos mucho por esa gente que está pasando por un momento difícil. Sí. Bueno, Una vaca. vamos a, sí, deberíamos, esa es una iniciativa, una acción O humanitaria sea, montar una ONG de ayuda humanitaria para la gente que se está quedando huérfana para de las la USAID. víctimas de la USAID, las huérfanas de la USAID. Yo vine muy interesado en los artículos de Wii. Yo mismo ahora estoy trabajando estoy trabajando con un director y un guionista que tiene una película, está creando una película que se llama Paradigma, porque lo que quiere estudiar la película es justamente eso, es decir, cómo surgen los cambios de paradigma. Porque lo que está sucediendo ahora es que, digamos, tú puedes hacer más o menos un corte en la línea histórica, pero lo que está sucediendo ahora es un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma, a pesar de que, digamos, podamos encontrar que en otras ocasiones también ha habido este tipo de cambios de poder geoestratégico a través de la tecnología, este es exponencial y parece además como delante de algo que no conocemos. Probablemente antes podemos encontrar como reiteraciones de la historia, pero ahora ya no. Porque ahora encontramos con algo diferente, que es la inteligencia artificial. Es decir, hay como un ser nuevo que está creado por nosotros, pero que tiene un poder diferente. Y que además de todo puede ser un poder autónomo, ¿no? Es un poco el asunto. Yo creo que eso es lo más importante, que estamos delante de una ruptura o de un quiebre desconocido para la humanidad. Desconocido, completamente desconocido. Parte de la inteligencia artificial y de que sean ellos los que en esa confrontación geoestratégica con China quieran entonces ahora, digamos, sin ambajes, sin dilaciones, quieren tomar el poder definitivamente y parar a China, parar los BRIC. Esas son las amenazas, ¿no? Detener los BRIC, y yo considero que también tiene que estar muy relacionado con la debilidad del dólar. Porque ¿qué pueden proponer ellos para que el dólar no sufra este descalabro que, digamos, parece pronosticado? Solo la criptodivisa. El único poder que tienen es la criptodivisa. O sea, realmente ahí donde podrían ellos avanzar y tomar la ventaja, la delantera. Que se queden las monedas fiduciarias muertas o decayendo junto con el dólar y ellos empezar a mover una economía en otro nivel. Porque considero que lo que sucedió independientemente de que podamos ponernos de acuerdo en qué causó el COVID, el experimento funcionó. Es decir, se puede vivir a través de una forma económica financiada fuera de todas las formas de financiamiento social. No necesitamos a la sociedad, necesitamos a gente con dispositivos electrónicos que tengan electricidad, que coman no importa qué, sin seguros, sin planes sin planes sociales, pues, estatales, sino que podemos crear un ejército de esclavos capaces de trabajar para cualquiera de los proyectos nuestros, ¿no? Eso se probó y entonces ahora dicen, ahora hay que meter el acelerón. Vamos a probar ahora todo eso como parte de un proyecto mayor, un proyecto Manhattan. Sí. Yo creo que el proyecto Manhattan es ese, además de todo, tienen a la gente más alienada que nunca. Digo, yo creo que en vez de que, como nos estaba sucediendo, yo creo que esa fue nuestra esperanza. Bueno, yo que hago documentales, coño, cuando Chávez tomó el poder, la esperanza fue, ahora tenemos músculo
y ideas para que nuestra gente sea menos alienada, porque ahora tenemos el control de los medios de comunicación. Y en eso, bueno, nos voltearon esta vuelta de tuerca nueva digital, donde la gente está todavía más confundida, más alienada y además de todo esclavizada, porque incluso puede, a partir de los dispositivos tecnológicos, puede incluso comer, generar recursos, generar dinero, cobrar. Entonces, digamos, ellos tienen ya ese plan está funcionando como punto por punto. Tenemos más gente esclavizada, más gente alienada, tenemos más poder. Ahora tenemos que acelerar ese nuevo paso para que China no llegue al mismo tiempo que nosotros. Porque la amenaza de China es esa, ¿no? Ahora, China, yo digo, lo reflexionaba con unos panas. El problema es que China está proponiendo una multipolaridad, pero con las mismas herramientas de Estados Unidos y Europa. Innovación tecnológica, superproducción industrial, comercio global y deuda. Lo mismo, idéntico, es lo que ejerce China en el planeta. Sin bases militares, una diferencia, con una barrera cultural enorme, ¿no? Que los chinos son como una sociedad, serán 1.300 millones, pero son una sociedad que solo ellos entienden, no tiene un nexo como puede ser los nexos del centro de Europa con el planeta entero, ¿no? No solo por el hecho de la experiencia de haber dominado, sino por el hecho de también nada más que compartimos el mismo alfabeto. Los chinos no tienen eso, no tienen ese puente cultural con el resto del planeta. Una de sus grandes desventajas, ¿no? Son ellos los únicos que pueden aprender tu idioma, pero es mucho más complicado y parece mucho más arduo que la otra parte del mundo aprenda, como la forma de pensar del chino. Entonces, yo creo que, bueno, lo que tenemos que ver es qué posición vamos a tener nosotros ahí. Venezuela, ¿cómo vamos a jugar en ese nuevo planteamiento? ¿Cuáles van a ser las implicaciones que va a tener si los tipos logran erigir un gobierno federal estadounidense? Desde ese punto de vista de la Big Data, de la automatización, de la inteligencia artificial, porque bueno, yo he estado viendo, por ejemplo, que están promoviendo algo que llaman ellos la Web 3. En la Web 3, por ejemplo, en el mundo de las criptodivisas, ya existen agentes autónomos, agentes que son capaces de invertir, de influir, y que no son humanos. No son humanos. Claro, evidentemente los crearon ellos, los controlan ellos, los multiplican ellos, ¿no? Digamos, no solamente es el Bitcoin minado, sino que también está el mundo de las aplicaciones y el mundo de los agentes y el mundo de los tokens. Sí, están creando un universo que han probado que es capaz de sobrevivir, porque uno dice, bueno, ¿y qué comen? ¿Qué producen? ¿Qué producen real? Bueno, pero la cosa es que crece. Y además de todo invitan a la gente, y la gente masivamente, no sé si ustedes reconocen, porque yo lo estoy apenas descubriendo, pero hay muchos venezolanos que viven de comprar $50 en Bitcoin. Sí. Y van reproduciendo, y eso va ganando. No, incluso mucha gente que vive muchos venezolanos, pero además mucha gente de otras partes que vive de pequeñas operaciones en internet, corregir cosas, darle clic a algo. O sea, son cosas que se pusieron muy en boga durante la pandemia, justamente, ¿no? Sí. Entonces, y eso es muy importante porque yo creo, cuando tú los lees, o sea, si uno se toma el tiempo de leerlo, yo creo que son personajes que hay que leerlos, incluso cuando hacen chistes, pues, ¿no? Yo por eso te decía el caso de Milei. Milei se parece mucho a Boris Johnson, incluso físicamente, solamente que Johnson era como amarillo, pero es como ese mismo estilo, así como alternativo, pues, porque son tipos como alternativos a lo que uno entiende es la clase política tradicional. O sea, si paras a Boris Johnson parece cualquier cosa menos un primer ministro inglés, sí, que son así tipo flemáticos, pues, ¿no? Boris Johnson es un tipo gracioso,
chocador y tal. Sin embargo, Johnson, bueno, ¿de dónde viene Johnson? Estudió en el colegio Eton, o sea, se graduó en Oxford, o sea, el colegio donde se estudian todos los primeros ministros norteamericanos. Pero lo importante que tienen estos sujetos es que tienen un lenguaje dirigido a la gente que va perdiendo. O sea, ellos no solamente le hablan a las élites, y ni siquiera le hablan a las élites, porque ellos se asumen como una contraélite, pues, ¿no? En muchas entrevistas ellos, por ejemplo, Peter Thiel, que es uno de los grandes inversionistas, ellos se burlan de Warren Buffett, por ejemplo, que es el que llaman el oráculo de Omaha, el tipo que no sabe de mercado. O sea, ellos se burlan de ellos, pues, ¿no? Que es como la élite de las finanzas. Y entonces ellos no entroncan con un lenguaje típico de las élites, sino que se asumen como unos héroes de las clases precarizadas, porque eso es muy importante decirlo. O sea, ¿quiénes votan en los Estados Unidos por Trump? O sea, un montón de trabajadores, ¿verdad? Que han sido también víctimas del proceso de globalización, de descolocación de las empresas. O sea, ese es el público votante de Trump, con un lenguaje contra las élites demócratas, los cosmopolitas de Nueva York, de Los Ángeles, de San Francisco. Bueno, San Francisco ahora no tanto porque están en Silicon Valley, pues, ¿no? Pero ellos tienen un lenguaje muy dirigido a las clases precarizadas, que es muy distinto al lenguaje de la izquierda al proletariado. Porque el lenguaje de la izquierda siempre fue dirigido a la clase trabajadora, clásica, la explotada, pues, el capital. Estos sujetos no, estos sujetos le están hablando a esa gente que está así, pues, intentando sobrevivir en Instagram, ¿no? En Instagram y en todas las otras cosas, eso que sí trabaja para Amazon. Bueno, entonces le das clic aquí, le das clic aquí, le das clic aquí, y entonces Amazon te manda, no sé, 3 cositas al día. Hay mucha gente que vive así. Entonces, y ellos saben manipular muy bien esto. Fíjate que Trump, por ejemplo, varios de los influencers más importantes de Trump pertenecen a minorías raciales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Trump, ellos tienen un discurso contra los migrantes ilegales, pero no contra los latinos. Entonces ellos separan eso. Claro, entonces este fenómeno de... Entonces los latinos, entonces, o sea, esos fenómenos, los latinos con Trump, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué si los quieren expulsar a todos? Pero es que realmente no es así exactamente. Entonces hacen como esas separaciones, porque yo creo que son sujetos que están, o sea, yo creo que aquí hay que, o sea, es interesante, Reinaldo, o sea, esas lecturas que nosotros podemos hacer, porque además resuenan mucho como los superhéroes, los villanos, pero aquí hay conflictos duros de economía política, de política, claro, ¿no? Incluso de teoría económica. Claro. Porque aquí una de las cosas que está pasando es que fíjate, o sea, aquí es evidente que se están utilizando las armas de la economía como armas de guerra económica, ¿no? Es decir, si yo subo los aranceles, o sea, tú no quieres hacer lo que yo te digo, bueno, pum, que te pongo aranceles del 25%, al 50%, hasta que te sientes a negociar conmigo. Esas son armas de economía, de guerra económica, pues, ¿no? O sea, en el sentido convencional de los economistas que uno conoce, bueno, deberíamos estar todos alegres por la aparición de DeepSeek, porque se supone que eso incentiva la competencia, ¿no? Entonces la escuela de Chicago debería estar feliz, ¿verdad? Porque imagínate, surgió un nuevo competidor que va a hacer que el mercado de la inteligencia artificial mejore, porque bueno, hay otra competencia, etcétera, pero eso no es lo que está pasando. O sea, en Estados Unidos se están discutiendo leyes que dicen que si tú vas a DeepSeek puedes ir hasta 20 años preso. O sea, se están ahí, que no significa que se aprueben, pero ya el que se discutan, te dicen cómo ha cambiado el paradigma. O sea, cómo ha cambiado el paradigma en estos años, ¿no?
Y yo creo que algo que tiene la visión de Trump, en mi opinión, pues, de hacer América grande otra vez. Fíjate lo que él dice con lo de los aranceles. Él dice, bueno, ¿cómo se llama? Asumimos el costo, porque sabe que eso va a tener un costo. Pero de alguna manera es como que si los Estados Unidos se está plegando sobre sí mismo. Y de alguna manera está abandonando incluso a sus aliados. Exacto. ¿No? O sea, fíjate, se está saliendo de todos los organismos internacionales. Es como que, mira, a mí no me importa el tema de los derechos humanos en el mundo. Ese no es mi tema. La OTAN, el mismo Trump dijo, o sea, la OTAN ya no es un tema norteamericano. Si ustedes quieren dar la guerra con Ucrania, déla, pero no vamos a hacer nosotros lo que nos vamos a meter aquí. Sí, esa tesis es importantísima, esa tesis. Volver a América grande otra vez es volver a invertir en su territorio. Claro, volver a invertir en su territorio y además asegurar eso que los nazis llamaban el Lebensraum, que es el área de influencia. O sea, ¿por qué yo quiero Groenlandia? Bueno, porque la tengo ahí al lado, ¿verdad? Y está llena de minerales raros. Y gas. Entonces, ¿para qué me voy a poner a complicarme la existencia en África, ¿verdad? O incluso en Sudamérica si tengo la cosa ahí. Y los daneses no van a ser los que les van a disputar a los Estados Unidos. Sí. O sea, de hecho ya negociaron además de una manera muy de broker de negociar. Te creo una crisis y digo, bueno, o te la quito o me aceptas más bases militares. Bueno, te acepto más bases militares. O sea, que es como... Pero además ese plan, pues, ¿no? El Golfo de México, mira, eso no se llama Golfo de México. Se llama Golfo de América. Entendiendo que América para los americanos son ellos, pues, que no es que es el Golfo de América. Doctrina Monroe. Claro, esa es la visión de la doctrina Monroe. Y así van haciendo la política por la vía del hecho. Crea una crisis, muy a los Friedman, crea una crisis, esa crisis crea un shock, como decía Naomi Klein, y bueno, se asume una política por la vía del hecho. Como lo que pasa en el Oriente Medio, pues de esa matazón, ¿verdad? Bueno, mira, la manera de arreglar esto es sacando pero vamos a hacer nosotros, no lo van a hacer los israelíes, lo vamos a hacer nosotros mismos, ¿no? Eso básicamente fue lo que dice Grun. Pero sí es importante lo que dice el compañero, es que hay un cambio de paradigma con respecto a los anteriores gobiernos, incluso con respecto al anterior gobierno de Trump, donde había una muy marcada todavía influencia republicana. Aquí es otra cosa, y yo creo que lo que se están preparando es justamente para crear las condiciones en las cuales Estados Unidos se hace grande otra vez, y hay conflictos que simple y llanamente le van a dejar de importar. En la medida en que no le retribuyan, ¿no? Es como la política norteamericana exterior, pero de una manera más radical y aislacionista, que ciertamente también coincido en que ese fenómeno se empezó a vivir a partir de la pandemia, porque una cosa que quedó muy en el imaginario norteamericano, al menos, es que la pandemia te enseñó que la globalización podía ser problemática. Por dos razones. Primero, porque surge un virus en China y a la semana lo tengo aquí, ¿no? Pero además, si quiero hacer algo, entonces no puedo, porque uno de los problemas que tenían los Estados Unidos para la atención de la pandemia era que las mascarillas y todo eso tenía que comprarlas en China. Entonces, ¿cómo hacía para traer las mascarillas de China? Primero pues, había ¿cómo se llama? La cuarentena, toda la cosa, pero además mi principal rival geopolítico. Claro. Entonces ahí ellos entendieron que ese tema de la globalización, como se entendió, la descolaboración de las empresas y todo ese tipo de cosas, pues les era problemático geopolíticamente, pues, ¿no? Y contra eso parecieran estar reaccionando.
tema para seguir discutiendo. Van, ¿qué? Lo decíamos ahorita, 2 semanas, 3 semanas de gobierno de nueva administración Trump. Así que nos tendremos que seguir viendo para discutir este asunto. En principio, es una serie, digamos, que vas a continuar. Sí. Ya medio adelantaste algo de la tercera entrega. Bueno, quedamos pendientes de seguir leyendo y seguir analizando esto. Vale, Muchísimas gracias, Luis. gracias a ti.